Vamos con otro tema. Aquí en Noticias 24, algunos partidos políticos están buscando acuerdos para sacar adelante el proyecto de nueva constitución ante el aumento eventual de un rechazo entre la población. Para profundizar en estas gestiones, estamos ya en contacto con el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bien, Nicolás, no, gracias a ti. ¿Cómo ve el escenario? Estábamos comentando aquí en Noticias 24, ahora pasan las comisiones mixtas, pero ya el proceso de trabajo de este proceso constitucional, segunda parte, digamos, está terminando y vamos a llegar en diciembre a votar. Y obviamente se empiezan a tomar posturas. Bueno, a ver, este ha sido un trabajo distinto, naturalmente, al del proceso constitucional anterior. Eso es sin lugar a dudas. Por eso que el proceso anterior tenía mucho más noticia, ¿no? La gente estaba mucho más expectante, primero porque era el primero y segundo porque habían, bueno, para decirlo, digamos, con las propias palabras, digamos, lo cierto es que había más escándalos, más problemas, era una constitución además que yo creo que tenía visos antidemocráticos, objetivamente, había elementos en ese proceso constitucional y además en el texto que eran anticonstitucionales. Sin embargo, este texto tiene varias cuestiones que son distintas. Primero, los 12 bordes, y eso hay que decirle a la ciudadanía qué es lo que son los 12 bordes. Los 12 bordes fueron un acuerdo transversal que garantizaba que este texto constitucional iba a ser democrático. O sea, aquí, por ejemplo, el tema de la separación de poderes quedó claro. A propósito de lo que ustedes estaban hablando anteriormente, el tema de la independencia del Banco Central. En fin, cuestiones que son fundamentales en democracia, el texto anterior no las tenía. Bueno, dicho eso, luego de eso se trabajó en dos etapas. Nosotros fuimos, quiero recordar, los que propusimos los expertos. Se nos criticó mucho, se nos dijo que era antidemocrática. La respuesta nuestra fue que en Europa, en general las democracias europeas, todas han sido las constituciones fueron redactadas o por expertos o por los parlamentos. Bueno, pero más allá de eso, la otra parte fue electa y hoy día tenemos el proceso actual. Eso hay que recordarlo. Pero este diría, así en buen chileno, este ha sido un poco más fome porque no hemos tenido los escándalos que hubo en el proceso anterior. Recordemos que la comisión de expertas además pasó casi desapercibida porque... Menos bullado, digamos. Menos bullado y además porque se pusieron de acuerdo. Y bueno, en la segunda etapa efectivamente hubo más diferencia y en eso nosotros nos involucramos, los amarillos, a través de dos técnicos, por decirlo, dos constitucionalistas de orden internacional, que es Sarko Luzi y Gonzalo García, dos académicos de primer nivel, pero más políticos, que ayudaron, yo diría, a lo menos a acercar posiciones. Ese ha sido nuestro rol. Nosotros sabemos que somos un partido pequeño, pero que hemos influido por una cuestión que se llama moral política, porque cuando mucha gente de la centroizquierda estaba así porque sí, por el apruebo al proyecto anterior, nosotros dijimos no, porque en definitiva no nos gustaba, era malo, y finalmente yo creo que aportamos a que efectivamente se rechazara ese mal texto constitucional. Por eso, en esta nueva etapa, creo que también hemos aportado respecto de tratar de acercar posiciones, pero aún así, quiero señalar también con la misma, digamos, certidumbre que todavía no tenemos una posición en amarillo. Nosotros estamos esperando finalmente cuando salga el texto, ¿eso están esperando ustedes? Sí, porque ya hay algunas posiciones que se han tomado, el consejero representante de los pueblos indígenas, también la comisionada Alejandra Kraus, representante de la democracia cristiana, que están dentro del mismo proceso y ya han tomado posiciones. El resto no. Bueno, pero ya se va deslizando. Me da la impresión, y eso no es nuevo, no hay que ser brujo para eso, ni ser un experto cientista político, ¿no? Que tanto el Frente Amplio y el Partido Comunista van a estar por rechazar esto, lo han estado siempre, y lamentablemente han arrastrado partidos que en algún momento fueron más centristas, pero claramente hoy día estos partidos tomaron una opción hacia la izquierda, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente del PPD, del Partido Socialista, pero no hacia la centroizquierda, como algunos por lo menos venimos de ahí, estamos ahí, ¿no? Pero y la democracia cristiana, ¿no? que en el fondo lamentablemente han sido arrastrados a posiciones más extremas y yo diría tirados por el Partido Comunista. Y en eso me da la impresión que este conglomerado en general, ya sin ni siquiera haber hecho un esfuerzo, porque digamos las cosas como son. Aquí hubo posibilidades también, incluso en los expertos, de haber votado, por ejemplo, cuestiones que era obvio que podrían perfectamente haber aprobado. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se discutió el qué y el quién de la persona que está por nacer, había una propuesta de reemplazar el qué por el quién, ¿no? Porque decían que el quién en definitiva habría, a cuestión que es falsa, la posibilidad a que se discutieran las tres causales. Bueno, quiero decir que la mayoría de los consejeros
de los expertos constitucionales, votó en contra de eso, una cuestión muy contradictoria. Lo mismo respecto al tema de la huelga, votaron en contra varios respecto de una cuestión la que era huelga una reforma circunscrita social. exclusivamente a la negociación colectiva. Así es, entonces, la verdad, entonces eso es fundamentalmente votaban porque en el fondo están rechazando el texto desde antes, ¿no? Y es súper poco coherente y congruente, porque si fueron capaces de ponerse de acuerdo en el momento de que eran expertos, ¿no? ¿Por qué no se lo hicieron después? Pero ¿Diputado? también la derecha tiene lo suyo. La derecha también pudo haber hecho un poco más de esfuerzo. Creo que faltó mucho más política, que es lo que nosotros tratamos de poner con amarillo. ¿Ha cedido poco la derecha? Yo diría que la derecha ha cedido algunas cosas, pero pudo haber cedido más. Yo creo que a la derecha lo que le faltó es más magnanimidad. Mire, cuando uno tiene la posibilidad, tiene el poder, tiene la mayoría, uno tiene que ser magnánimo. Yo voy a dar un ejemplo en la historia de este país. Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, cuando asumió como presidente, si bien no tenía la mayoría parlamentaria, etcétera, sí logró con su magnanimidad grandes acuerdos, grandes consensos. Y al otro lado tuvo gente, por ejemplo, Manuel Feliú. Se recordará Manuel Feliú cuando se hizo esa gran reforma tributaria, esa gran reforma social entre Manuel Feliú, los Manuel que decía, y Manuel Busto. Esos son tipos de historia. Sí. Esos son personajes de la historia chilena que se enfrentan con la historia y la saben leer. Y son personajes mayores. Un poquito de historia, perdón, diputado, consensos ¿sí? También, usted toma el caso de regreso a la democracia, sí. Que en la medida de lo posible, como era justamente la frase, fueron criticadas por sectores que hoy son el oficialismo. Sí, bueno, porque había una morigeración, claro. Digamos, pero en la génesis se criticaba justamente el no haber hecho más. Bueno, porque la verdad es que el oficial, en este caso, la gente de Frente Amplio y el Partido Comunista tiene un problema de lectura nomás. El propio presidente de la República. Cuando uno dice en la medida de lo posible, es lo posible. La medida de lo imposible, los que tenemos fe, está reservada a Dios. Lo imposible solamente lo pueden hacer, se pueden hacer aquellos, como digo, que tenemos fe, lo puede hacer Dios. Lo posible lo hacemos las personas. ¿Y qué dijo Patricio Aylwin en ese momento? Hagamos lo posible. Y lo posible son las herramientas de la justicia, las herramientas de la democracia, las herramientas de la política. Lo mismo ¿Y en la medida de lo posible se ha aplicado a este proceso, a su juicio, diputado? No, yo creo que no. Yo creo que ahora no se ha hecho la medida de lo posible. Claramente no. Ya. Ahora podríamos haber hecho muchas más cosas. Yo creo que aquí lo que no se entendió y lo que la ciudadanía, por lo menos lo que yo converso, no entiende con la gente que uno conversa, en mi caso en la Araucanía, es que aquí teníamos una cita con la historia. Porque aquí estamos discutiendo la Constitución para los próximos 50 años. Entonces en 50 años cuando los niños lean la historia, van a decir, ¿qué hicieron hace 50 años? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué no trataron de conversar y hacer un gran pacto, un acuerdo para Chile, para que Chile avanzara? Hoy día tenemos un problema objetivo. Hace 10 años que Chile no crece, no avanza, y fundamentalmente porque tenemos incerteza, y una incerteza jurídica. Nadie invierte en un país que tiene incerteza jurídica. Ningún gran empresario. Y ahora, si no tenemos inversiones... una millonaria inversión, de hecho, en la gira del presidente Boric con respecto al litio, de una empresa china. ¿Y cuántas más? Pero todos los años salen del país 20.000 millones de dólares. Tú lo sabes, Nicolás, porque ustedes se dedican a estos temas. 20.000 millones de dólares. Y la verdad es que nosotros necesitamos mucho más. ¿Por qué no han crecido? ¿Por qué no han crecido los sueldos de la clase media? Salió el otro día una información de que habíamos disminuido la pobreza, efectivamente. Pero ¿por qué nosotros no hemos mejorado los sueldos de la clase media? El per cápita nuestro es 30.000 millones de dólares, 30.000 dólares per cápita, ¿no? Promedio anual, que es muy poquitito por sobre Uruguay. Uruguay estaba hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, en 25.000 y ha ido avanzando. Nosotros nos quedamos en 30.000. Panamá nos superó hace tiempo. Nosotros siempre estuvimos por sobre esos países. Los últimos años, ustedes seguramente han dado esa cifra, en los últimos años el sueldo de la clase media no ha aumentado, es más, ha disminuido. Por la inflación y una serie de razones. Sí. Entonces, el país está frenado, pero para que el país avance necesita inversiones. Y para que esa inversión al final genere impuestos de trabajo y nos desarrollemos. Pero el país está detenido. Y además, cruzados por una ola de delincuencia, que es otro tema que naturalmente, de alguna manera, influye en estos procesos. Y déjame un solo detalle. La Araucanía, una región maravillosa que tiene todas las oportunidades. ¿Quién invierte en la Araucanía? Nadie puede invertir por el nivel de violencia. Y más encima, incerteza jurídica. Entonces, yo creo que esta era una gran oportunidad. Yo entendiendo su punto, ¿sí? Para tenerlo claro quienes nos escuchan a esta hora, esa incerteza no viene por el proceso constitucional propiamente tal, o exclusivamente por el proceso constitucional, sino una cosa bastante más sistémica. Así es, porque tienen mucha razón. Perdón el buen chileno, pero encalillarle, digamos, a la Constitución que elimina la incerteza, pero ese es uno, yo sé que a eso no elemento. va, pero para entenderlo. Sí.
No, Nicolás, tiene mucha razón, pero esto es un elemento muy importante, porque hace 10 años partimos con esta discusión constitucional, no la hemos cerrado, y lo importante era cerrarla bien ahora, para que en definitiva hubiéramos resuelto ese problema, y resuelto ese problema nos dedicamos a otro, por ejemplo, que es el tema de la delincuencia. Este país no puede acostumbrarse a esos niveles de violencia que tenemos, porque tampoco nadie viene a un país que es inseguro. De hecho, a la gente hoy día le advierten que no vaya a Chile. Acaba de salir en uno de los informes más importantes en materia de turismo, no vayan a la Araucanía porque hay terrorismo. O cuidado con si se van a alguna zona de la Araucanía, lo dice el informe. Sí. De esa es la situación. Este es otro país. Y este país lo ha construido, se ha ido construyendo en esa línea. Entonces, por eso que lo importante, y por eso que nosotros nos involucramos en el tema de la Constitución, y lo hacemos de forma patriótica, en el buen sentido patriótico, sí. Porque dijimos, trabajemos para sacar un buen texto, que fue lo que nos comprometimos. Pero creo que aquí no había altura. También de la génesis, podríamos decir, de Amarillo. Justamente el proceso anterior, lo que fue el plebiscito, ahí se va formando esta organización de la sociedad civil que va tomando y finalmente ahora está en un partido que usted preside. Así es. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el rol que va a tomar Amarillo pensando en el camino al plebiscito de diciembre? Porque muchos dicen, bueno, pero si no tiene representación en el Consejo. Sí, pero tiene un origen justamente en el plebiscito anterior. Sí, y que terminó con el rechazo de la propuesta. Así es, bueno, hay un politólogo norteamericano maravilloso, se llama David Hedlund, que habla de la moral política, que son aquellos momentos en que algunos políticos juegan su capital político de verdad y no andan calculando. Nosotros no hemos calculado nunca, ¿no? Sabemos que somos un partido pequeño, pero tenemos mucha gente que se ha jugado y que de alguna manera aspira naturalmente a que aquí este proceso termine bien. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol? Nuestro rol lo vamos a discutir, porque somos un partido además democrático, en las próximas semanas, una vez concluido el proceso, para ver en definitiva cuál va a ser nuestra posición. No tenemos una posición hoy día, porque hoy día hay una discusión interesante, importante al nivel interior de ¿Pero Amarillo? va cumpliendo las expectativas que se fijaron como movimiento inicialmente y ahora partido? Yo diría, lo único que podemos, o sea, yo puedo destacar, por ejemplo, lo único, pero puedo destacar que esto, sin lugar a dudas, este texto constitucional es muy superior al anterior, al que nosotros rechazamos, pero eso no significa que estemos contentos. ¿Y superior al actual, al vigente? No. Porque hay algunos sectores que dicen puede ser hasta peor en su mirada, digamos, que la actual Constitución que nos rige. Eso es un tema que no te puedo responder hoy día porque queremos tener el texto final justamente para comparar. Nosotros hoy día tenemos buenos equipos de trabajo, buenos constitucionalistas que están haciendo eso y nos van a entregar un informe a la Comisión Política, a la directiva y a las instancias del partido para tomar esta decisión. Pero lo que sí entendemos es que aquí lamentablemente se perdió una oportunidad histórica. Yo siempre digo, cada generación tiene a veces una oportunidad para darle una respuesta a la historia en nuestro país, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿vamos a seguir así en la cosa mediocre, dándonos vueltas? ¿O algún día vamos a decir, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo, pongamos a Chile en crecimiento, en desarrollo, en derrotar la pobreza, derrotar la delincuencia, pongámonos de acuerdo en eso. ¿Es tan difícil? Yo creo que no. Chile es un país pequeño, somos 20 millones de habitantes. Un Chile y medio cae en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que es liderado por un alcalde. O sea, ¿cómo no somos capaces, un país pequeño, al final del mundo, en que hemos hecho cosas importantes, en que en algún momento teníamos un camino al desarrollo, cómo no somos capaces de hacerlo? 20 millones de habitantes, ¿no? Y la verdad es que yo creo que aquí en Mezquindad, aquí de repente no se ponen los intereses superiores del país. Nosotros de verdad, y lo hemos demostrado, hemos puesto los intereses superiores del país. Por ejemplo, hay un tema que a nosotros no nos favorece en la Constitución y que hemos estado de acuerdo, el 5%. Vale decir, que todos los partidos que no alcancen el 5% tienen o que juntarse con otro, en fin, o desaparecer. Sí. Eso no nos conviene, entre paréntesis, pero claro, sí le conviene al país porque el sistema de partidos hoy día está polarizado y fragmentado. Y por tanto vamos a tener un sistema de partido mucho más pequeño, pero también un sistema de partido más estable. Y por tanto, eso en definitiva es una respuesta al país. Y no hacer el cálculo pequeño como yo he visto que aquí distintas fuerzas lo están haciendo para ver si aprueban o no el texto constitucional. Diputado Andrés Llanuet, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle como siempre estos minutos y la conversación. Que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás, que estén muy bien. Buenas tardes.